Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos que nos sintonizan en este día, en este caso un día de preparación, un día donde podemos nuevamente conectarnos con nuestro Señor Jesucristo. La verdad que para mí es un agrado poder llevarte este audio, poder comentar juntos un trozo de la palabra de nuestro Dios. Antes de seguir este audio, quiero desearte que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, las personas que te rodean, tus vecinos. Que Dios bendiga cada casa donde se pueda escuchar este audio, donde se alaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que gozosos por la semana que Dios nos ha dado, contentos por sus bendiciones. Y en este momento vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, un segundo audio. Recordemos que ya este va a ser la segunda parte, donde tenemos una preocupación. ¿Se acuerdan cuál era la preocupación? Es lo que sale en la palabra de Dios, lo que dice allí en Daniel 7:25. Y cambiarán los tiempos y la ley. Y aprendíamos, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de cambiar la ley, por lo general nosotros siempre asociamos en este caso, y lo hacemos bien, que cuando cambiamos la ley, hemos cambiado, ¿no es cierto? Dice que el día sábado, en este caso, que se ha cambiado para el domingo, lo cual lógico, ¿no es cierto?, está totalmente errado. Pero la más preocupación que hay es cuando hablamos de cambiar los tiempos. Y allí nosotros nos preguntamos, ¿qué tiempo realmente estamos viviendo? ¿Será que realmente estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿En qué año estamos viviendo? Y nos hacíamos también otras preguntas. ¿Será que estamos celebrando fiestas paganas en nuestras casas, como las fiestas que vienen ahora, ¿no es cierto?, a fin de año? Y no solamente eso, sino que ¿será que realmente estamos dispuestos? ¿Será que realmente estamos dispuestos y estamos decididos a buscar realmente la voluntad de Dios y no solamente buscarla, sino que también a cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas? Son muchas las preguntas que nosotros nos podemos en este caso hacer. Y para eso estamos creando y estamos subiendo, ¿no es cierto?, continuamente estos audios. Ya hicimos, tú lo puedes revisar en el canal, hicimos la introducción de este audio, ya, ¿no es cierto?, el número 1, este ya va a ser el número 2. No son audios tan largos, 25 minutos, duran por lo general algunos 20, eh, pero lo importante es que puedas seguir la secuencia y puedas también, ¿no es cierto?, comentarlo. Si te quedó alguna duda, puedas también compartirlo, porque la verdad es que vamos a aprender cosas muy, pero muy interesantes. Es muy, muy interesante esto. En este audio de hoy vamos a ver ya entrar de lleno en cuál calendario nosotros podríamos seguir, cómo nosotros debiéramos como hijos de Dios, como cristianos, debiéramos guiarnos. ¿Será que la Biblia nos habla de esto? ¿Será que hay versículos que no hablan de esto? ¿Qué calendario a mí debiera importarme de acuerdo a los eventos, según a lo que está sucediendo en el mundo? Y vamos a comenzar aprendiendo algo. ¿Cómo nos enseña Dios para que nosotros nos guiemos? ¿Cuál es la fórmula que Él más usa en la Biblia para que nosotros podamos aprender algo? No sé si me explico bien. ¿Cuál es la fórmula que usa Dios para que nosotros podamos aprender algo? Y la fórmula es muy sencilla. Dios nos enseña por repetición. Y más que por repetición, hay una palabrita que me gustaría que compartir contigo, que es con el tipo y el antitipo. ¿Qué es lo que es esto? Que Dios, ¿no es cierto?, dejó escrito allí en su palabra, en la Biblia, cosas que sucedieron en el pasado, que podríamos decir que son el antitipo,
¿no es cierto? Y que ahora van a volver a suceder. Eso es abiertamente. También me gustaría ver, ¿no es cierto?, que qué es lo que entiendes en este caso, qué es lo que entendemos nosotros por profecía. ¿Qué entiendes tú por profecía? En pocas palabras, profecía es algo que podríamos decir sale en la Biblia o que, o que alguien dice, ¿no es cierto?, que es algo que es como la historia, podríamos decir, la historia escrita antes de que suceda. Eso es profecía. La historia escrita antes de que suceda. Y lógico que después cuando sucede se tiene que cumplir como fue escrita. Eso es, a cortas palabras, algo muy sencillo que es lo que es profecía. Y es lo que nosotros nos atañe hoy día y vamos a ver. Porque hoy día vamos a ir viendo profecías que en su momento se cumplieron abiertamente, pero más que como que se hayan cumplido, vamos a ver los detalles de cómo se cumplieron. Y recuerde que estamos viendo, ¿no es cierto?, el calendario de Dios. Y esto tenemos que tener paciencia porque esto nos va a llevar a dónde podríamos decir, ¿no es cierto?, en qué año estamos viviendo, qué es lo que nosotros debemos hacer, si realmente qué estamos viviendo en el tiempo del fin, si tenemos que guardar, ¿no es cierto?, las fiestas hoy en día o no, si tenemos que celebrar las fiestas, ¿no es cierto?, que se vienen ahora a fin de año en todo el mundo, qué es lo que nosotros debiéramos hacer, qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Son muchas las preguntas que se nos vienen a la cabeza, pero solamente para darte algunos, podríamos decir, vamos a buscar en la Biblia algunas cosas interesantes de cómo nos enseña nuestro Dios. Te quiero llevar al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Mira lo que sale allí, algo muy, pero muy interesante. Primera de Corintios, ya lo encontré, capítulo 10. Versículo, vamos a leer el versículo, vamos a leer el más claro, dice el 11. Primera de Corintios 10, 11, dice lo siguiente. Presta mucha atención porque es así como nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Es lo primero que vamos a aprender en este día. Primera de Corintios 10, 11 dice, así nos enseña Jesús. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas acontecieron a nosotros como ejemplo? Dice, y es que están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿Saben que cuando uno revisa Primera de Corintios 10, nos encontramos con la historia del pueblo de Israel? O sea que el mismo camino que anduvo en este caso el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desde que estuvo en Egipto, desde que fue sacado de Egipto y anduvieron por el desierto, ¿no es cierto?, aquellos 40 años y que fueron sustentados por el Señor Jesucristo y que todas las pruebas, las dificultades que ellos pasaron son lo mismo que a nosotros hoy día nos sirven como ejemplo y están escritas para que nosotros en este caso, para que nosotros saquemos ejemplos de lo que les sucedió a aquellos. Y están escritas, dice, para quienes han alcanzado los fines de los tiempos. ¿No te parece maravilloso? Ya vimos el primer versículo. Ahora vamos al otro versículo. Vamos a ir ahora al principio de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 22. Aquí sale algo muy interesante porque aquí ya vamos a entrar en la profecía que vamos a ver hoy día, que es una profecía mesiánica, se les llama. ¿Por qué? Porque es una profecía que le corresponde al Mesías, al Maestro, a Jesús, a nuestro Salvador. Dice Génesis capítulo 22. Dice arriba como título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac.
Interesante. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham, éste respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes, en este caso en el monte Moria, que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a los dos de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Después dijo Isaac, mira lo que dijo Isaac, después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, mira lo que le dijo Isaac a su padre Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dice, cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Muchísimas cosas para comentar en todos estos versículos. Dios le da un hijo a Abraham. Dice que se le puso Isaac. Después Dios le dijo, ahora tienes que ir y sacrificar a tu único hijo, le dijo, tu único hijo. ¿No te has hecho alguna vez una pregunta? ¿Por qué Dios le dice a Abraham, lleva ahora tu único hijo, si Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael? Entonces podríamos concluir que la Biblia se equivocó. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, lleva tu único hijo Isaac, siendo que Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael? Recuerda que el hijo que Ismael, en este caso, había nacido de una relación ilícita, que era que tenía Abraham con su sierva Agar, la egipcia. Entonces, por eso que Dios no reconocía aquel hijo. Sí, pero sí reconoció, en este caso, ¿a quién? A Isaac, que había nacido, en este caso, de un matrimonio que no era yugo desigual. Pero allí vemos varias cosas más. Vemos que el monte, y esto quiero que se te quede muy grabado porque no quiero que este audio tampoco se alargue mucho, aunque siempre digo lo mismo, pero al final se termina, ¿no es cierto? Me termino entusiasmando. Dice la Biblia aquí, dice que en el Génesis 22, versículo 2 dice lo siguiente, dice, a quien amas, vete a la tierra donde allí había un monte, y la tierra ¿cuál era? Moriah. Esto es fabuloso. ¿Por qué? Porque saben que en el monte Moria fue allí donde Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo. Allí estaba el altar, fue donde Dios lo guió. Y esto estaba muy cercano a Jerusalén. Este monte Moria estaba cercano ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, esto ya es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque así nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Abraham iba a sacrificar a Isaac, su único hijo, en el monte Moria, en el mismo monte, presta atención, en el mismo monte que a los años después, en este caso, nuestro Señor Jesucristo iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, exactamente como acabas de escuchar. El monte Moria es el mismo monte, el monte Calvario, algunos le llaman, otros le llaman el Golgotá.
Incluso algunos le pusieron el monte de la calavera. Por ahí algunos he escuchado que algunos le dicen así. Pero la cosa es que el monte Moria fue el mismo monte donde el Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿No te parece maravilloso? Incluso te voy a decir algo. Se dice, presta mucha atención a esto, se dice desde que Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moria, hasta desde aquellos días, hasta que apareció Jesús a morir por nosotros, pasaron 2000 años. Es para que nosotros, ¿no es cierto?, empecemos a estudiar y averiguar. Interesante. Pero bueno, eso a nosotros, ¿no es cierto?, es solamente por cultura, como siempre digo por ahí. Son cosas que a nosotros debes hacernos. Lo que pasa es que estamos viendo en este caso cómo nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Podríamos ver otra situación que está en Éxodo 15, muy rapidito la voy a ver, Éxodo 15. No voy a buscar otro versículo, pero sí te voy a leer en este caso Éxodo capítulo 15. Dice lo siguiente, dice allí, ¿no es cierto?, que Dios en este caso rescató a Israel, lo rescató en este caso, ¿no es cierto?, ¿de dónde? De Egipto. Y dice que cruzaron, ¿qué cosa? El Mar Rojo. Entonces dicen, después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, dice, voy a leerte 14:30, dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y capítulo 15 del libro de Éxodo, mira lo que dice. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron el cántico de Moisés. ¿Qué es lo que entonaron el pueblo de Israel cuando pasan el Mar Rojo y vencen a los egipcios? Entonan el cántico de Moisés. Y Apocalipsis capítulo 15 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a comparar que lo que dice en Génesis lo dice también en Apocalipsis. Mira lo que dice aquí, dice, esto me parece maravilloso. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Presta atención. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, el pueblo de Israel cuando cruza el Mar Rojo alcanzó la victoria ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel cuando cruza el Mar Rojo alcanzó la victoria sobre el pueblo de Egipto. ¿Y qué es lo que hacen? Cantan el cántico de Moisés. Y ahora Juan, el discípulo amado, dice en el libro de Apocalipsis, dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán por los juicios que has manifestado. Aleluya, amén. ¿No es maravilloso cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña? Lo mismo que sucedió en el pasado va a suceder hoy en día. Y después de esto, quiero llevarte a darte algunos, entrar ya a las 7, en este caso a los 7 pasos, o a las 7 fiestas de Jehová, como tú le quieras llamar, o al calendario de Dios, como tú le puedas llamar. Voy a darte solamente algunos datos. Según nosotros, estamos viviendo, ¿no es cierto?, en este momento, en el mes de noviembre del año 2022. En el mes de noviembre del año 2022. Pero ahora nosotros podríamos decir que los judíos, los hebreos, los judíos, que ellos fueron los que vivieron más cerca de Jesús, de hecho era el pueblo elegido por Dios. Mire lo que ellos dicen. Esto es como dato porque esto lo vamos a ver en los audios más adelante, pero quiero que preste mucha atención a esto, porque esto es clave.
quiero que prestes mucha atención a esto porque esto es clave. Los judíos, el pueblo de Dios, los que vivieron más cerca de ellos, en este caso de Jesús, ellos dicen que están viviendo en el año 5783. ¿En qué año según ellos están viviendo? En el año 5783. Lo puedes anotar por ahí, 5783. Y recordemos de que ellos tienen una creencia, según la Torá, según la Biblia, que ellos dicen de que el mundo va a durar ¿hasta dónde? Hasta los 6000 años. Hasta los 6000 años. Y el otro dato que te quiero dar, hay un grupo, podríamos decir, judío, que es, ¿no es cierto?, que en este caso es un grupo que he tratado de estar estudiándolo, lo estoy estudiando, que es un grupo judío en este caso, que se llama caraítas. ¿De dónde salieron los caraítas? Es un grupo, ¿no es cierto?, que se separaron, en este caso, del judaísmo. ¿Y saben qué? En lo personal, si me tengo que inclinar a algo, me inclino a lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que estamos viviendo en el año 5993. ¿En qué año? En el año 5993. En otras palabras, según a los caraítas, les falta 7 años para cumplir los 6000 años de pecado en esta tierra. Tú verás, ¿no es cierto? Si tú sigues profundizando esto, la verdad que en lo personal lo voy a seguir profundizando, pero en otro audio. Son solamente, le doy algunos datos para aquellas personas que están impacientes y que quieren saber, ¿no es cierto?, en qué año estamos viviendo, cuántos años pueden faltar. Y no se trata, quiero que quede algo claro. En ningún momento mi intención es empezar a dar abiertamente así fechas de algo. Pero te voy a leer algunos párrafos en este momento que van a dejarte con cosas muy, pero muy interesantes, demasiado interesantes. Puedes tú anotarlas. Son cosas que no se escuchan a diario y que son 100% verdad porque están en la Biblia y están también, me voy a apoyar en algunos párrafos de la pluma inspirada. Pero quiero llevarte al libro de Éxodos, capítulo 12. Éxodos capítulo 12. Y quiero ver algo muy interesante aquí, porque aquí ya entramos en tierra derecha a las fiestas de Jehová, al calendario de Dios, que es el calendario que a nosotros debe importarnos. Dice, sin más preámbulos, voy a ir enseguida, Éxodos capítulo 12. Dice, aquí empieza el reloj de Dios, el calendario verdadero de Dios. Aquí empieza. Dice, Éxodos capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Dios tiene un pueblo. ¿Dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba ¿dónde? En Egipto. Dios tiene un pueblo. ¿El pueblo dónde estaba? Estaba en Egipto, cautivo. Ya, tenemos el primer dato. Dios los saca de Egipto. Y cuando Dios los saca, ¿sabe lo que empieza a regir? Empiezan a regir ahora ya los preceptos de Dios. Ahora empieza a regir, dice Dios, yo te saqué de Egipto, ahora tú vas a tener que obedecer mis mandamientos. Ahora tú vas a tener que, porque tú estás en mi casa. Yo te hago una pregunta. Cuando tú eras niño, o cuando eras, ¿no es cierto?, un bebé, niño, un adolescente, un joven, y tú vivías con tus padres, ¿quién daba las reglas en la casa? ¿Bajo qué reglas tú tenías que vivir? Bajo las reglas de tus padres, porque estaba bajo su techo. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto y entra al terreno de Dios. Entonces el pueblo de Israel tiene que vivir bajo las reglas de Dios. Es así de simple.
Tiene que vivir bajo las reglas de Dios. Y Dios, mire cuáles son las reglas de Dios. Dios le dice, este es nuestro calendario. Les dice, o será el primero de los meses, en este caso esto, del año. Entonces, mire lo que le sigue diciendo. Habla a toda la congregación de Israel y decida así. El día 10 de este primer mes, el día 10 de este primer mes, tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, dice, que no baste para comer el cordero, entonces el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de las personas. Dice, y mira lo que dice aquí, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. De estos versículos quiero rescatar 3 cosas. Vamos a volver un poquito atrás. Dios saca a Egipto y ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está bajo el techo de Dios, está viviendo en la casa de Dios. ¿Y qué cosa Dios les dice? Ahora yo les voy a dar, ustedes se van a regir por el calendario mío, les dice Dios. Y desde aquí para adelante, este va a ser su primer mes. Y Dios le nombra 2 fechas. En este primer mes le dice, a los 10 días, ellos van a tener ¿qué cosa? Que hacer algo muy interesante. Mira lo que dice aquí. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero. En el día 10 tenía que tomar un cordero. El cordero tenía que ser sin defecto, macho de 1 año. ¿Por qué sin defecto? Porque este cordero representaba a Jesús y Jesús era sin defecto y era macho de 1 año, joven. Jesús murió, ¿no es cierto? ¿A qué año murió Jesús? A los 33 años. Eso es otro misterio que lo vamos a ver más adelante. Lo tomaréis de las ovejas y mire lo que dice aquí. Dice hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Queridas amigas, queridos amigos, esto es maravilloso. Dicen que el cordero sin defecto, macho de 1 año, tenía que ser guardado ¿cuándo? El día 10 del primer mes. ¿Saben qué? La Biblia habla de esto. La verdad que podría buscarlo, pero no, ya el audio ya se está alargando demasiado, pero mira lo que dice aquí. La Biblia dice que cuando Jesús fue a Betania, dice que vino en este caso María Magdalena y ¿qué cosa hizo? Lo ungió a Jesús. Le derramó un perfume de nardo sobre sus cabezas, sobre sus cabellos, sobre sus pies. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Dejen que esto suceda así, porque María Magdalena me ha guardado para la sepultura. ¿Qué es lo que estaba haciendo María Magdalena? Estaba cumpliendo la profecía, porque el día 10 del primer mes, antes de la Pascua, Jesús tenía que ser ungido, tenía que ser guardado, porque así la profecía lo decía. Y el día 14, entre las 2 tardes, ¿cuál era la hora de las 2 tardes? Era las 3 de la tarde. ¿No te parece maravilloso cómo la Biblia se cumple? Esta es una profecía abiertamente mesiánica, una profecía que totalmente referente a Jesús, como las 7 fiestas de Jehová que estamos viendo y que las vamos a ver en profundidad. Pero ¿saben qué? El día 10 Jesús fue separado. El día 14, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde, dice que Jesús expiró y Jesús dijo, consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el corderito que tenía el sumo sacerdote, allí, ¿no es cierto?, en el santuario, dice que se le escapó. Se le escapó y el corderito se escapó, el velo del templo se rasga de arriba abajo y dice que el cuchillo del sumo sacerdote se le cae y dice que allí, ¿por qué? Porque estaba muriendo el verdadero corderito, el verdadero en este caso por nuestro Salvador, disculpa,
¿Cómo podríamos interpretar tanta maravilla junta? ¿Cómo Jesús cumplió su calendario? ¿Cómo Jesús dijo, mire, ustedes tienen que guiarse por este calendario porque aquí está la salvación? Y voy a leerte algunos párrafos para terminar. La verdad que este audio ha sido maravilloso, hemos aprendido muchas cosas juntos. Quiero leerte un párrafo aquí que dice, en el deseado de todas las gentes. Para ir terminando, dice lo siguiente, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dice arriba como título, el cumplimiento del tiempo, capítulo 3 del deseado de toda la gente. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tiene para todo su tiempo. Dios no es un Dios desordenado. Dice, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Mire lo que dice aquí. La promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de la aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su venida. Pero mira lo que dice aquí, quiero que te quedes con esto. Pero no todos interpretaban correctamente el mensaje, las profecías. ¿Saben qué? La Biblia dice que hubo un pueblo que se perdió por falta de conocimiento. Muchas personas dicen, no, es que nadie sabía cuándo Jesús iba a nacer. Mentira. Dice, la profecía de Daniel, capítulo 9, revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. ¿Saben qué? Por favor, debemos comprender, queridas amigas, queridos amigos. Ahora te voy a leer otro párrafo que te va a dejar, pero anonadado. No sé cómo podríamos interpretar esto. Mira lo que dice aquí. En el libro Conflicto de los siglos dice lo siguiente. Arriba dice como título, El clamor de medianoche, profecías cumplidas, dice, como título arriba. Puedes buscarlo tú, quizás lo tienes en tu casa, dice. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento. Por favor, presta atención. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día, ¿qué día decía la Biblia? El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes, en ese es que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios. ¿Qué día murió Jesús en la cruz del Calvario? Un 14 del primer mes, del mes de Abib. ¿No te parece maravilloso? Dice, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes, y aquí dice de los judíos, dice aquí. ¿Te acuerdas qué año yo te dije hace un ratito que decían los caraítas que estaban? En el año 5993. Y voy a leerte algo más maravilloso todavía aún. Esto va a ser un adelanto. Dice, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Esto es algo maravilloso. Mira lo que dice aquí. Dice, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. O sea, en otras palabras, dice que nosotros sí podemos saber en el mes que Jesús va a regresar a la tierra. Dice, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento
deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Para aquellas personas que quizás ya están moviendo quizás su cabecita y diciendo, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Les vuelvo a decir lo mismo. ¿Se sabía cuándo Jesús iba a nacer? Sí. Daniel 9 lo decía abiertamente. Lo dice aquí el libro. Lo dice abiertamente. Y Daniel capítulo 9 lo decía abiertamente, pero dice que ninguna de las personas sabía interpretar bien las profecías. ¿Sabes tú interpretar las profecías? Y ahora dice, para terminar, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento, cuando Jesús vuelva por segunda vez, deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Dice, la purificación del santuario, o sea, el gran día de expiación, caía en el décimo día del séptimo mes judío. ¿Sabes cuál es el séptimo mes judío? El décimo día, entre septiembre y octubre. O sea, en otras palabras, Jesús va a volver para una primavera. En este caso, de nosotros. La verdad que es demasiada información para un rato tan corto, ¿no es cierto? No sé cuántos minutos ya llevamos de este audio, pero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que sigas estos audios. Van a ser 7 audios que vamos a subir todos seguidos. Ya los próximos días vamos a subir el tercero y así vamos a ir avanzando, avanzando y vamos a ir comprendiendo cosas, pero maravillosas. ¿En qué año estamos? Aquí les recuerdo. No estamos para ver fechas y decir, mira Jesús, no, no. Recuerden que los tiempos y la ley fueron cambiados. Nosotros tenemos una gran confusión en cuanto a esto. Incluso recién estamos viendo si realmente Jesús quiere que festejemos, en este caso, las fiestas ahora de fin de año. Y disculpa que le haga tanto hincapié en esto, sino que muchas veces, quizás sin querer, queriendo, le estamos llevando pan contaminado a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y por favor comparte el audio. Te pido por favor comparte este audio. Es muy importante, es una forma de hacer obra misionera. Compártelo a todos tus contactos de WhatsApp. Disculpa que muchas veces sea insistente en esto, pero date el tiempo no solo de compartir, sino que de comentar. Coméntalo, por favor. Si hay alguna duda, si hay algo que quieres que aclaremos, coméntalo. No tengas miedo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos escuchamos en el próximo y en el tercer audio que ya pronto va a salir. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén.